Buenos días a todos. Sean bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Estamos en el tiempo de seguir adorando al Señor. Y en este momento, a través de su palabra, así como lo hemos hecho cantando, ahora vamos a adorarlo por medio de la proclamación. Bueno, continuamos con una serie de prédicas. Esta sería la prédica número 7 de Somos Su Iglesia. Si acaso quisieras repasar o verla completa, la puedes encontrar en los recursos de la página de Petra. Pudimos ver en prédicas anteriores cómo Dios establece y define lo que es su iglesia, no nosotros, no nuestros conceptos. Dios define y decide y lo muestra en su palabra. Pudimos ver que la iglesia tiene una unidad sobrenatural y que esta unidad sobrenatural nos llama a vivir los unos por los otros, unos a otros, los unos con los otros, una y otra vez. También vimos que el llamado es para ser un solo cuerpo en Cristo, uniforme, en armonía. Vimos también que es para servirnos unos a otros y para velar los unos por los otros, para cuidar y honrar el cuerpo de Cristo. Y vimos también que todo esto es para el llamado que tiene la iglesia por parte de Dios mismo. Ser una iglesia misional que proclama desde adentro, desde sus hogares, desde su iglesia, desde el núcleo de la iglesia, hasta afuera en el mundo, que proclama la verdad de Dios. Y resumimos hoy, todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios, porque como dice Romanos 11:36, todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y son para su gloria. Bueno, y estamos en el libro de Romanos. Vamos a leer juntos, así desde sus lugares, sentados, Romanos 15, del versículo 1 al 9. Permítanme, les leo en Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, pues ni siquiera aún Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Dice el 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, por medio del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, esto es para los judíos, la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y para que los gentiles, o sea nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia. Amén. Te voy a pedir que, por favor, inclinemos nuestros rostros para poner este tiempo en las manos del Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que has provisto. Gracias por toda la sabiduría que hay aquí, Señor. Gracias por mostrar una y otra vez que no necesitamos el consejo de hombres, Señor. No necesitamos la capacidad de un hombre, Señor. Nada, Señor. Solo necesitamos tu palabra predicada por mero instrumento, Señor, como un parlante que solo reproduce el sonido, Señor. Así somos nosotros, Padre. Te ruego que lo que escuchemos hoy sea tu palabra, Padre. Que uses mi boca para hablarnos lo que nosotros necesitamos oír de ti, Señor. Que no sea el consejo humano, Señor. Y si acaso en nosotros hay argumentos en nuestros corazones basados en nuestra experiencia, en nuestra cultura, en lo que nosotros creemos saber, que tú derribes hoy todo argumento que se levante en contra de la verdad del Evangelio, Padre, para que podamos humillarnos y reconocer tu verdad en todo momento, Padre. Guíanos en este tiempo, abre nuestro entendimiento y pon corazones sensibles a tu palabra. Amén. Amén.
Bueno, iglesia, tenemos la carta de Pablo a los romanos. Quiero que nos vayamos unos 3, 5 años antes de que Pablo escribiera esta carta. Podemos ver algo de esto en Hechos, capítulo 18, no vamos para allá. Aquila y Priscila, un matrimonio misionero, evangelista, tuvieron que salir de Roma porque el imperio romano no quería que en la ciudad de Roma hubiera algo que no fuera romano. Así que los judíos fuera, como en Granada o León, que si llega el McDonald's tiene que usar su rótulo de madera con acabado antiguo, colonial, no puede ser algo moderno. Así querían los romanos ver su ciudad y por eso expulsaron a los judíos. Entre este grupo de judíos iban cristianos que habían creído el evangelio de Jesucristo proclamado desde Hechos capítulo 2, que muchos judíos de muchas lenguas que se habían dispersado, escucharon el idioma, vuelven a la ciudad, pero ahora el imperio no quiere judíos en Roma, así que van para afuera. Se quedan solo los gentiles, o sea, los que no son judíos, cristianos gentiles, y los cristianos judíos fuera de Roma, a donde sea menos en Roma, porque ahí está el símbolo del imperio. Muy bien. 5 años después, aproximadamente, ellos ya pueden regresar por las reformas constitucionales y legales. Así que ellos vienen, pero los cristianos que han estado siendo edificados por medio del evangelio de Jesucristo, al igual que ellos quizás, pero ellos habían crecido diferente a los cristianos judíos, ahora los estaban rechazando y no querían nada con ellos o los podían criticar. ¿Por qué? Por su dieta, por comer solo verduras, legumbres y frutas, o porque creían, algunos de ellos podían comer carne de res, pero decían, el cerdo yo no lo puedo comer. Y decían los gentiles, ¿cómo no vas a poder comer cerdo? No llamen inmundo a lo que Cristo ha santificado, ha purificado. Y empezaba aquel desprecio al débil en la fe. Y así es que llegamos nosotros hasta este punto. Pero primero Pablo pasa en toda su carta para hacer un recordatorio ferviente una y otra vez en toda la carta a los romanos a que tenían que arraigar su fe solo en Cristo. Ahora que estaban unidos, judíos y romanos, en una misma iglesia, no es la sinagoga, es la comunidad de creyentes que se unían domingo tras domingo. Ahora que estaban juntos, ellos tenían que arraigar su fe solo en Cristo, no en su religión pasada, no en sus experiencias, no en lo que ellos habían sentido en toda su crianza, no en base a su conocimiento, en base a la fe en Jesucristo, para poder estar unánimes. Y Pablo les dice, todos han pecado, en Romanos 3, tanto judíos como gentiles, por cuanto todos pecaron, todos están apartados de la gloria de Dios. Y es solo mediante Cristo que van a poder ser justificados. Romanos 3, del 23 al 25. Ahora bien, judíos y gentiles sí podían tener unidad en Cristo, como dice Romanos 3, 29. No importaba sus diferencias de idioma, de cultura, de tradición, de la religión de donde Dios los haya sacado, para unirse a la religión verdadera, que es el cristianismo basado en Cristo. Valga la redundancia. Unirse aquí, esto era, ya no había judío, ya no había griego, lo muestra Pablo una y otra vez, lo muestra la palabra de Dios, mejor dicho, porque ahora tenían un mismo evangelio, una misma fe. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación del judío y también para el gentil, a todo el que cree, sea judío o no sea judío. El evangelio es poder de Dios, un mismo evangelio. El llamado una y otra vez a la unidad, en una misma fe, un mismo evangelio, a estar unidos. Incluso Romanos 12:5 habla del cuerpo unido, distintas partes, pero un mismo cuerpo, parecido a lo que se menciona en la carta a los Corintios. Y llegamos al punto de Romanos 15, del 1 al 2. Los fuertes cuidan de los débiles, soportan las flaquezas de los débiles. Y dice el versículo 2 de Romanos 15, cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno. No es agradar por agradar, porque no somos llamados a agradar a los hombres, somos llamados a agradar a Dios. Pero si vamos a agradar al prójimo es en lo correcto, en lo que Dios aprueba, en lo que a Dios le agrada, solamente en eso.
Ahora bien, podemos ir a Juan 17. Vamos a estar entre Romanos 15 y Juan 17, porque vamos a ver cómo Pablo llama la unidad. Y Jesús en Juan 17 está orando por la unidad de su pueblo. Vamos a Juan 17 del 1 al 3, del 1 al 2. Ya donde empieza la parte de la oración de Jesús al Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Ahora, ¿qué tiene que ver la vida eterna y la oración de Cristo con la unidad? Que sí Él menciona la unidad en todo Juan 17. Tiene que ver que lo que nos une a nosotros es un mismo mensaje, un mismo evangelio. Quizás pocos de los que estamos aquí nos conocimos antes de venir a la iglesia. Quizás pocos de los que estamos aquí somos parientes o amigos desde antes de venir a Petra. Pero la gran mayoría aquí nos venimos a conocer. Y esto lo hace Dios para demostrar una cosa. Lo que une a mi pueblo es mi mensaje. Es mi fe, la fe en Cristo Jesús. Y Cristo empieza orando por la vida eterna para sus escogidos. Lo que nos une a nosotros, que no nos conocimos desde nuestra infancia quizás, es de que vamos a pasar juntos la vida eterna si hemos creído que Jesucristo es el Señor y que es nuestro Salvador. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pasaremos juntos la vida eterna. Así que esta oración desde el inicio habla de unidad una y otra vez. Ahora yo te digo con este texto, Romanos 15, del 1 al 2, llevar las cargas de los débiles, agradar al otro en lo que es bueno. Yo estoy esperando con paciencia a que el débil crezca. Estamos esperando con paciencia a que los débiles sean edificados en la palabra de Dios, en Jesucristo. Vamos más lejos. No solo estamos esperando, ¿será que estamos contribuyendo al crecer del débil, a la edificación del débil? No solo espero que el Señor haga la obra, sino veo cómo puedo servir a mi hermano para que crezca y sea fortalecido en la fe. ¿O será que estamos atacando todo el tiempo al débil? No sé cómo te consideres, fuerte o débil. Tienes que aplicarlo a tu propio corazón. Pero quizás te consideres débil. Te voy a dar una advertencia. ¿No será que estás confundiendo tu carnalidad con debilidad en la fe? Que no es lo mismo. La Biblia habla en Corintios y en muchos pasajes sobre la carnalidad en el creyente, porque Dios viene rescatando al creyente de la antigua naturaleza, de los vestigios del viejo Adán, y ahora está en el nuevo Adán, que es Jesucristo. Y hay un impulso pecaminoso, pero el nuevo creyente muchas veces está dominado por el pecado y tiene esa lucha, y es un creyente que llama la Biblia carnal. Pero no deberías de sentirte cómodo con este término. Si estás aquí en creyente carnal, eres llamado a salir de esta situación. Hay una línea muy delgada entre el creyente carnal y el falso creyente. Caminan en una cuerda floja, como en una neblina, y no ven si lo que hay abajo de la cuerda floja donde caminan son 30 centímetros para llegar al suelo o un abismo para caer y morir. Porque la neblina no deja ver si son creyentes o no. No estamos hablando, los débiles no son carnales. Son personas, todo lo contrario, se atormentan en culpa por cosas que según ellos ofenden a Dios. Ay, es que para Dios esto es malo. Pero Dios dice, no, yo no te estoy condenando por eso. Eso yo no te mandé a hacer eso. Pero el creyente débil en la fe piensa que comer carne es pecado. Entonces vemos la conexión no es un carnal. Más bien es todo lo contrario. Alguien que quiere agradar a Dios, pero su poco conocimiento lo lleva a creer que esto es malo, esto también. No goza y no disfruta de la libertad que ha recibido en Cristo Jesús. Así que no va a ser un liberal, pero ¿será que has confundido tu carnalidad con que es que yo soy débil en la fe? Cuidado, cuidado. Ahora bien, seamos débiles o seamos fuertes. Somos llamados a agradar al otro, a los demás.
no a nosotros mismos, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Vimos la oración, cómo empieza Jesús, orando por la eternidad, la vida eterna de estos. Y piensen por quién está orando Jesús y el ejemplo que nos ha dejado. Está orando por los hombres que en una hora, probablemente 30 minutos, van a salir corriendo. Digamos, un par de horas. Está orando para que Dios el Padre los santifique y en una hora van a salir corriendo, negando a Jesús, huyendo de Jesús, diciendo blasfemias y palabras soeces para no ser enlazados a Cristo, para que la gente no crea que son seguidores de Cristo, como el caso de Pedro. Y Jesús está orando por ellos. ¿Cuántas veces no hemos querido nosotros orar por alguien que es más débil que nosotros? Eso muestra nuestra debilidad también. Busca primero el crecimiento de los débiles antes que tus preferencias personales. Busca primero el crecimiento de los demás, de los débiles. No busques tu propio crecimiento. No busques, tus propias prioridades. Busca el crecimiento de los demás. Aquí dice, para la edificación de los demás. Cristo está orando para que los demás sean edificados. Y ahí se va a mostrar realmente si estamos acercándonos a la madurez del creyente. Y dice que ni aun Cristo, dice el versículo 3 de Romanos 15, se agradó a sí mismo. Antes bien, la segunda parte del versículo 3, los insultos de aquellos que te insultan cayeron sobre mí. Esto nos debe hacer recordar dos cosas. Juan capítulo 2, cuando Jesús purifica el templo, se siente indignado por los cambistas que están haciendo un negocio por medio de la fe y de la piedad. Estos son los mercaderes de la fe. Y Jesús se siente indignado porque están ofendiendo a su Padre. Los vituperios lanzados en contra tuya cayeron sobre mí. El Salmo 69, 9. Y Jesús levanta sus palabras citando al profeta Jeremías. Han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Jesús no está pensando en qué es lo que le va a pasar si Él dice esas cosas. No está pensando en qué le van a hacer si Él vuelca la mesa. No está pensando qué va a pasar. Él solo piensa en lo que viene pensando durante su camino al templo. La gloria de Dios es primero. La gloria de mi Padre es primero. Mira a los cambistas. Se siente ofendido. Se siente indignado. Esto es lo que Él mira. Y la Biblia nos llama a tener el mismo sentir que tuvo Cristo. ¿Te sientes indignado por las cosas que indignan a Cristo? Permíteme compartir 5 razones bíblicas que espero que sean de motivación para nosotros. Las vas a ver en la pantalla. Todas están en el versículo 3, razones bíblicas para priorizar a los demás. Y esto de priorizar a los demás empieza con priorizar a Dios. Primero las cosas de Dios, luego bendecir y edificar a los demás. Primero, porque Cristo no se agradó a sí mismo, ni siquiera Cristo, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Segundo, porque Cristo prefirió lo del agrado del Padre antes que su propio beneficio o seguridad física, antes que su beneficio temporal de estar íntegro en su cuerpo. Él prefirió lo que era del agrado del Padre, morir en una cruz lacerado para nuestro perdón, por la gloria del Padre y por la bendición de nosotros, por los demás. Cristo se ofendió con lo que ofende al Padre. Cristo rechazó las cosas que el Padre rechaza y Cristo anheló la gloria del Padre. Por esto se indignó. Por esto Él arremetió una y otra vez contra la falsa religiosidad del corazón del hombre, contra los que quieren hacer ganancia lo que es la piedad de Dios, contra el pecado y el querer rechazarlo a Él como el único Salvador. Ahora sí, busca tu crecimiento en las Escrituras. Vimos el versículo 4 que dice que las Escrituras nos dan esperanza y nos ayudan, nos enseñan para ver que estas cosas ocurrieron para nuestro crecimiento. Busca tu crecimiento en las Escrituras.
Solo así vas a poder soportar las cargas de los demás. Ahora me dirás, yo ya estoy llevando las cargas de los demás, pero quizás no como Dios quiere. Dios quiere que las lleve con paciencia, consuelo y esperanza en Él. Es decir, yo espero que mi hermano sea edificado. En lo que mi hermano sigue siendo débil y Dios lo cambia, voy a esperar en el Señor. Yo espero con paciencia. Esa paciencia de la cual habla aquí Romanos 15 es una paciencia como una roca que resiste una y otra vez las embestidas de las olas. Podemos ver cómo Jesús en Juan 17:3 habla de esto, de que vamos a ser edificados por medio de las Escrituras. Aquí está tu resistencia como creyente para soportar a los demás, para poder pensar en los demás. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. Esta es la vida eterna, conocer a Dios. Entonces habla de un conocimiento. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? ¿No quieres la muerte eterna? Conoce realmente quién es Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y mira lo que dice el 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí está la santificación tuya, por medio de las Escrituras. Aquí nos vamos a santificar para poder resistir y soportar de manera que le agrade a Dios las cargas de los débiles. Poder soportar a los demás. Ahora miremos en Romanos 15, parte del versículo 5 y 6. El 5 dice, y que el Dios de la paciencia y el consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Es decir, como corresponde a seguidores de Cristo Jesús, dice la Nueva Traducción Viviente. Dice el 6, para que unánimes, es decir, en armonía, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Solo unánimes, solo en armonía, solo con la armonía que Dios provee, la unidad que Dios provee, vamos a poder glorificar realmente a Dios. Si no está la armonía de Dios en medio de nosotros como su iglesia, lo que va a haber es un intento, el deseo de nosotros de querer glorificar a Dios, pero va a ser fallido, porque no hay unidad verdadera. Hay unidad aparente. Podemos hacer unidad en el canto, el ritmo, las palmas, cuando logramos palmear al mismo tiempo, cuando logramos cantar todos juntos, pero puede ser que aún con todo eso no esté la armonía de Dios, porque una armonía en un mismo sentir con Cristo. Porque si fuera así, entonces el mismo sentir de Cristo estaría en un coro secular, cantando canciones que no son para Dios. Pero no, o sea, no solo es cantar bien y hacer las cosas en armonía. Petra, Kitsalakuna, montaje, alabanza, asimilación, la iglesia, todo, no. Es la armonía de Dios mismo. Busca tu ánimo y la paciencia y el consuelo solo en Dios, para que podamos disfrutar de esa unidad, de la gloria de Dios, presenciar la gloria de Dios y el amor de Dios en medio de nosotros. No puedes poner tu esperanza en los demás. Te vas a decepcionar. Te voy a decepcionar y me vas a decepcionar porque tú y yo somos pecadores. Y aparte de que somos pecadores, también cometemos errores. Entonces nos vamos a decepcionar. Pongamos nuestra esperanza en Dios solamente, en Cristo, en su palabra. Busca un mismo sentir unos con otros, conforme a Cristo, acorde a Cristo. Cristo es el molde y tu vida está siendo vaciada en el molde y se va a solidificar para tener la misma forma de Cristo. Acordes a Cristo. Llegamos al versículo 6 de Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios. Punto número 3. Busca el mismo sentir de Cristo para vivir en unidad con los demás.
Solo en el mismo sentir de Cristo vas a poder vivir en unidad con los demás. Así poder glorificar a Dios. Solo con el mismo sentir de Cristo, solo en unidad real con los demás, solo así vamos a poder glorificar a Dios. Por eso busca el mismo sentir de Cristo. Veámoslo en la oración de Jesús en Juan 17, del 9 al 11. Yo ruego por ellos, dice Jesús. El versículo 9 de Juan 17. No ruego por el mundo. ¿Por quiénes está orando Jesús? No ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Está hablando de los escogidos. Cristo orando por los escogidos del Padre desde el plan de salvación eterno. Desde antes de la creación, Él escogió a los suyos, que iban a ser salvos por medio de Jesucristo. Dice el 10, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, completa unidad, completa armonía, y he sido glorificado en ellos. Esa misma unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, por su presencia en nuestros corazones, la podemos gozar nosotros si hemos creído que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador. Sin un mismo sentir con Cristo y unánimes unos con otros, sin ese mismo sentir nunca vamos a poder glorificar a Dios realmente. Dice, miren una comparación de Juan 17:22 con Romanos 15:6. Dice Juan 17:22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno. Y dice Romanos 15:6, para que en unidad glorifiquen a Dios. Permíteme explicarlo. Dios derrama su gloria en Cristo Jesús y Cristo reparte su gloria para con los creyentes por medio de la presencia del Espíritu Santo. Ahora esa gloria nos capacita para la unidad real entre creyentes. Una unidad que supera toda barrera física, social y cultural. La unidad verdadera. Desde la gloria de Dios viene la unidad del creyente. El creyente practica la unidad y va a glorificar a Dios. ¿Puedes ver el círculo? La gloria de Dios provee unidad, la unidad ejercida va a dar gloria a Dios. Yo te pediría en esta semana leer Juan 17 y meditar en esa oración. Jesús está orando por ti y por mí. Está orando por todos los que han creído en Él. Desde esa noche que iban a salir corriendo, estos hombres cobardes, hombres comunes y corrientes, al igual que nosotros, hasta esta mañana, siglo XXI, Jesús está orando por sus escogidos. Y es inadmisible para un creyente escuchar esta oración de Cristo y aún así resistirse a la unidad. Ya llevamos 6 prédicas, con estas son 7, sobre la iglesia, sobre que somos su iglesia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Has sido edificado? ¿Has mostrado frutos en tu grupo pequeño, en la iglesia, en el servicio a la iglesia? ¿Ha habido un crecimiento? ¿O estás igual que cuando empezó la serie? Porque el objetivo de la serie era glorificar a Dios y que todos fuéramos edificados. ¿Qué has hecho con las 6 prédicas que Dios te dio? ¿Las enterraste nada más? Esperamos en el Señor que haya sido de crecimiento y este es un análisis que cada uno tiene que hacer en su propio corazón. Ahora bien, ya que fuiste aceptado por Cristo y fuiste aceptado incondicionalmente, acepta a los demás también, recibe a los demás también. No fuiste aceptado por tus virtudes, no fuiste aceptado por todas tus capacidades, por todo tu intelecto, por todas tus virtudes. No las negamos, pero no fuiste aceptado por eso. No fuiste aceptado por ser linda gente, por tu lindo rostro, como dicen. Fuiste aceptado por la misericordia de Dios mostrada en Jesucristo. Por gracia son salvos. Y es para la gloria de Dios. Así que ¿estás anhelando esa gloria?
por la que dices que fuiste aceptado, por la que la palabra enseña que fuimos aceptados en Cristo. Anhelar la gloria de Dios es aceptar a los demás. Ahora bien, puede ser que tú digas, yo no rechazo a nadie, pero quizás estás ignorando a algunos de tus hermanos. Y Jesús muestra que ignorar también es rechazar. Así como aborrecer al prójimo es querer verlo muerto. Yo quiero que desaparezca de mi vista, no lo quiero ver más. La persona que tú hoy estás ignorando es la persona que estás rechazando. Ignorar es rechazar. Solo que es un rechazar más pasivo. El rechazo directo de que no quiero nada con esta persona. Hostilidad, eso es un rechazo activo. Anhelar la gloria de Dios es aceptar a los demás. Si no aceptas a los demás, quizás ya hay otros anhelos en tu corazón. O han habido otros anhelos en tu corazón que han cobrado fuerza y son los que te dominan hoy para no aceptar a los demás del cuerpo local de Cristo. Si hay otros anhelos en tu corazón, quizás tiene otras prioridades. Y si tiene otras prioridades, te advierto, ¿no será que estás creyendo un evangelio diferente? El cual fue enseñado por Jesucristo y sus discípulos y el cual te hemos predicado desde este púlpito. ¿Estarás creyendo el mismo evangelio que Jesucristo predicó? Esperaría yo que sí, aún con nuestra apatía, aún con nuestro intento de rechazar al prójimo, de rechazar al otro que es parte del mismo cuerpo de Cristo al igual que yo. Esperaría que sí, que fuéramos creyentes del mismo evangelio, el único evangelio que salva, pero diría, quizá hoy Dios nos está haciendo el último llamado a vivir y practicar la unidad real en Cristo. Pongamos esa esperanza, porque igual si no eres creyente, si has rechazado el evangelio verdadero, hoy es el día de la salvación. Fuiste aceptado incondicionalmente. Y dice el versículo 7 de Romanos 15. Por lo tanto, acéptense unos a otros. Por todo esto que Pablo le ha dicho a los romanos, le dice, judíos y gentiles, acéptense los unos a los otros. Tal como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. Cristo recibió a judíos y a gentiles. Y vemos el versículo 8 que Cristo sirvió a los gentiles para mostrar que Dios es fiel a sus promesas, las cuales le hizo a los patriarcas. Y Cristo también sirvió a los judíos para mostrar que Dios tiene misericordia porque salvó a un pueblo que no era su pueblo y de los dos pueblos hizo uno solo, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces Cristo sirve en el versículo 8 y en el versículo 9 Cristo da misericordia. Ambas cosas porque Dios es fiel y para la gloria de Dios. Entonces ahora el llamado para nosotros es que sirvamos a los demás y que demos misericordia a los demás porque Dios es fiel y para la gloria de Dios. Ese es tu llamado en el versículo 8 y 9. Ahora bien, ¿por qué digo dar misericordia a los demás? Porque quizás la otra persona sea merecedora de nuestro desprecio. Quizás. Pero entonces ten misericordia, así como la tuvieron de ti en la cruz del Calvario. No importa si son débiles o fuertes, acéptalos porque tú fuiste aceptado. Quizás tengas razones suficientes para rechazar al otro, para ignorar al otro. Quizás sí, tengas razones obvias para rechazar a alguien de la congregación de los santos. Quizás, pero Cristo tendría muchas más razones para rechazarnos a nosotros. Porque Él es santo y nosotros somos pecadores y corríamos lejos de Él. No lo digo yo, lo dice su palabra. Igualmente, a pesar de que Cristo tenía razones para rechazarnos, nos aceptó en su amor, en su gloria y en su unidad. Nos aceptó en la vida eterna que solo Dios posee. Porque Dios es fiel. Punto número 4. Busca servir y dar misericordia a los demás, pues Dios te sirvió. Por medio de Cristo, Dios el Padre nos sirvió, entregando a su Hijo. Pues Dios te sirvió y fuiste aceptado en Cristo incondicionalmente. Por eso busca servir y dar misericordia, porque es lo que recibimos en la cruz del Calvario. Veamos en Juan
El versículo 21 de Juan 17, la primera parte, dice así. Bueno, leyendo un poco del versículo 20. Dice, también te pido por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes? Los discípulos que van a empezar a proclamar. Para que todos sean uno. O sea, que haya unidad. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. O sea, como tú y yo somos uno. Un solo Dios. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios verdadero. El misterio de la Trinidad. Cristo se hizo siervo para los judíos, para mostrar que Dios es fiel. Así que tú puedes servir a los demás para mostrar que Dios es fiel. Cristo se hizo siervo para los gentiles, para mostrar que Dios es misericordioso. Sirve tú también a los demás para mostrar que has recibido misericordia. Todo esto para la gloria de Dios. Claro que si yo me comparo con alguien, y no es buena la comparación, pero por ejemplo, yo tengo que reconocer que hay alguien que es más fuerte en la fe que yo, o alguien que es más débil que yo en la fe. Está bien, siempre hay alguien más fuerte y alguien más débil, porque el único, el fuerte, es Cristo. Él es el único completamente fuerte, hablando en su humanidad. Siempre va a haber alguien más fuerte y más débil en la fe que nosotros. Pero igual, sea cual sea el caso, sirvámoslos para la gloria de Dios. Demos misericordia para la gloria de Dios. Ahí tendrá el mismo sentir que tuvo Cristo cuando estés dispuesto a servir y dar misericordia. Ese es el mismo sentir que tuvo Cristo. Y así vas a disfrutar de la unidad real del Dios glorioso, del Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No nos conformamos con una unidad que la iglesia se mire como una familia que se cuide. Sí, está bien, pero esperamos que eso sea el reflejo de la unidad que ha venido de Dios mismo. Anhelamos la unidad real que viene de Dios en nuestra iglesia. No anhelemos menos. ¿De qué sirve ser un grupo bien coordinado, que nos cuidemos como una tribu, si no está la unidad de Dios en medio de nosotros? ¿De qué nos va a servir? Leamos las palabras de Jesús, Juan 27, para ir terminando. Antes de leer, esto lo vamos a ver ahorita en la aplicación. Desde la eternidad pasada estuvo la gloria, la unidad y el amor. La gloria de la que habla la Biblia una y otra vez, el amor del que habla la Biblia y la unidad del que habla la Biblia. En la eternidad, antes de la creación. Y eso lo disfrutaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero luego vino la creación y brotó la gloria, la unidad y el amor de Dios mismo a su creación. Luego se manifestó en la cruz de Cristo. Ahí fue el Cristo glorificado con su muerte en la cruz. Y ahí recibimos nosotros un abundante amor y ahí se basa la unidad de la iglesia. Un solo pueblo en Cristo. El Hijo viene a este mundo natural desde la eternidad y le provee a sus discípulos gloria, unidad y amor. ¿A quiénes? A los creyentes, los que han creído el Evangelio. Posee este privilegio, gloria, unidad y amor. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Si has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Y esa presencia te capacita para experimentar la gloria de Dios en tu corazón, para experimentar la unidad real y para experimentar el amor real, no puro emociones. Mientras sea posible, mantengamos el gráfico, pero vamos entrando a la aplicación para terminar. Juan 17, 22 al 24. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Testimonio de lo que acabamos de explicar. El Hijo recibe gloria del Padre, el Hijo glorifica al Padre en la cruz y el Hijo da gloria a los creyentes para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Dice más adelante, que sean perfeccionados en unidad, hablando de la misma unidad de Romanos 15. Dice más adelante, el versículo 24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo,
donde yo estoy para que vean mi gloria. Todo esto es la unidad, el amor y la gloria de Dios en tu corazón por medio de la presencia del Espíritu Santo, gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, es para que vayas a donde mora Cristo, donde mora el Padre, donde está el Espíritu Santo, para que goces de su plenitud y de su presencia. Dios ha dotado de gloria su evangelio, para que todo el que cree disfrute de la unidad real. No importa si eres débil, no importa si eres fuerte, busca la unidad del Padre y del Hijo, de la cual testifica el Espíritu Santo. Busca esa unidad. Necesitas ser perfeccionado en unidad, así como Jesús oró por ti y por mí, para que sean perfeccionados en unidad. Estar en Cristo es buscar la unidad. Si no estás buscando la unidad, es probablemente porque no estás en Cristo. Y si estás en Cristo, pero no estás buscando la unidad, hoy el Señor nos llama a buscar esa unidad. Busca deleitarte en la gloria eterna del Dios eterno. Para terminar, me gustaría compartir esta oración. Miren lo que dice Pablo en su saludo a Tito. Tito capítulo 1, versículo 1 y 2. La segunda parte del versículo 1. La verdad que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación. ¿Cuándo Dios prometió la esperanza de vida eterna? Prometió desde los tiempos eternos, desde la eternidad, desde los siglos pasados, antes de la creación. Dios prometió la esperanza de vida eterna. Todo el honor, todo el imperio y toda la majestad le pertenecen a Dios. Lo alabamos por nuestra esperanza en Cristo, la cual es esperanza de vida eterna. Dios es verdad y no miente. Dice Tito 1 del 1 al 2. Prometió desde los tiempos eternos vida eterna, antes de que tú nacieras. Dios te prometió vida eterna en Cristo, antes de crear al hombre, antes de crear a los animales, las montañas, los ríos, los mares, los valles, antes de crear todo el planeta, antes de crear las estrellas, la galaxia, el universo completo, antes de crear todo, antes de crear a los ángeles mismos. Dios prometió vida eterna. ¿Y quién es este Dios que prometió vida eterna? El Padre se lo prometió al Hijo. Levantaré para ti un pueblo, la novia del Cordero, el pueblo de Dios. Te daré un pueblo, la novia del Cordero, la iglesia. Dios prometió salvarnos por medio de Cristo desde la eternidad. Hizo esta promesa en la eternidad y la anunció al Hijo, el Padre, y el Espíritu Santo es el testigo de esta promesa. Por eso es que el día de hoy el testigo tiene las arras de la vida eterna, las arras, las garantías de la salvación, y el Espíritu Santo te recuerda las promesas de Dios y su perdón, porque Él estuvo ahí cuando se hizo esa promesa de salvarte y de darte vida eterna. Luego se anunció en la creación la esperanza de una vida por siempre con Dios en el jardín del Edén. Por el pecado fue eso destruido, pero luego se anunció por medio de su ley, que nos hacía ver la necesidad de un Salvador. Luego se anunció en su evangelio, que nos hacía ver que Cristo era la respuesta a toda la ley y a todas las promesas de Dios. Y hoy hemos recibido abundante gracia y paz por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por la esperanza de vida eterna, por tus promesas, Señor, por tu evangelio, por Jesucristo. Gracias por la gloria, la unidad y el amor que estuvo guardado en la eternidad, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitaban a nadie para gozar del amor, de la unidad y de su misma gloria. Dios pleno, sin necesidad de nada, nos creó por su pura voluntad
por su puro amor, intentamos echar todo a perder, según nosotros, desde nuestra perspectiva muy horizontal, muy baja. Pero en la eternidad Dios ya había prometido, dice su palabra, desde la eternidad, antes de crearnos, Él ya había prometido salvarnos. La Biblia no testifica nada de que Dios haya prometido crearnos, pero sí testifica que Dios prometió salvarnos y darnos vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Jesús lo dice, con esa gloria que yo tuve antes de que el mundo existiese, en la oración de Juan 17, y lo habla todo el Evangelio de Jesucristo, dicho en los 4 evangelios. Lo hablan todas las cartas a las iglesias y es lo que hoy estamos recordando para entender el llamado a la unidad real en Cristo, a poder presenciar la gloria de Dios en nosotros y a poder presenciar el verdadero amor de Dios que ha descendido a nuestro mundo por medio de Jesucristo y que nos está llamando esa unidad, esa gloria y ese amor a subir a los cielos, a vivir con Cristo. Realmente los cielos no son otra cosa que la eternidad donde Dios está en toda su plenitud, donde podremos verle tal como Él es y donde necesitamos toda la eternidad, sin tiempo, sin restricción, para conocer su grandeza, su poder y su maravilla. Gracias, Padre, por este evangelio que nos has dado para salvación, para redención y para esperanza eterna, en lo que soportamos nuestras debilidades, en lo que esperamos la venida de Jesucristo. Amén. Amén, iglesia.